Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a un servicio más para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido por favor, inclina tu rostro. Vamos a dar gracias. Padre de la gloria, muy agradecidos contigo, Señor, porque una vez más estás en nuestros medios, oh Dios. Una vez más dispones de nosotros para estar aquí unidos a través de estos medios electrónicos para compartir tu bendita y eterna palabra. Pedimos tu dirección, tu protección, Señor. Pedimos seas tú dirigiendo la lectura, que dé revelación a nuestros corazones y que nos permitas, oh Dios, cada día conocerte más. Gracias por la oportunidad que nos brindas. Limpia por favor mis labios, nuestros corazones, nuestros oídos, oh Dios. Limpia el ambiente, Señor, las vías a través de las cuales viajará, Señor, esta señal. Bendice la audiencia que está presente, Señor, la audiencia que escuchará, Dios de la gloria, a través de la grabación. Estamos convencidos de que tú estás aquí. Tu palabra declara que donde 2 o 3 se congreguen en tu nombre, ahí estarías tú en medio de ellos. Así que bendecimos, oh Dios, tu gracia infinita y la promesa, Señor, que una vez más se hace realidad, se hace visible en nuestros medios. Tu bendita presencia, la unción fresca de tu Espíritu Santo, y declaramos, Padre eterno, que tú estás bendiciendo nuestras vidas conforme está escrito en tu palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Padre de la gloria, estamos reunidos, oh Dios, en nuestros hogares. Pedimos, oh Dios, que seas tú en la escena. Háblanos en esta mañana, ya que nos disponemos para ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Para el día de hoy vamos a tomar segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 5 versos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Alabado sea el nombre de mi Señor y Dios. Está nuestro Dios, nuestro Padre amado, dándonos una advertencia. Cuando inicia mencionando a esos hombres, cuando dice que amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, infatuados, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, o sea, lo que dice hasta el verso 4, pareciera que está hablando de los impíos más terribles, de la gente que nunca ha oído hablar de Dios. Pareciera que está hablando de la gente que se hace llamar a sí mismo ateos. Pero no, dice la escritura en el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, ¿sí? Pero negarán la eficacia de ella. Está hablando, entonces no está haciendo el enfoque, no está señalando a aquellas personas que no quieren saber de Dios, ¿sí? Está hablando de aquellas personas que utilizan a Dios, que utilizan su palabra, que utilizan el nombre de nuestro Señor Jesucristo para hacer cosas reprobadas por Dios. Vamos a leerlo una vez más, ¿sí? Verso 1, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ojo, esta carta se la dirige el apóstol Pablo a Timoteo.
Timoteo está establecido como pastor en una iglesia, ¿sí? Timoteo está establecido ya, fue levantado por Dios para hacer ese trabajo, aún siendo joven. Entonces le está advirtiendo, uno diría, Pablo le advierte a Timoteo, no, es Dios, es el Espíritu Santo de Dios, advirtiendo a través del apóstol Pablo. Ahora, si nosotros como les digo constantemente, podríamos leer y decir, uy, qué tremendo lo que ocurrió en ese entonces. O podríamos traer la palabra de Dios que es viva y eficaz para el día presente, porque Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podríamos decir que es Dios, que es su Espíritu Santo hablándonos a nosotros, hablándome a mí, hablándote a ti en este momento. Entonces también debo de saber esto, que en los postreros días, postreros son los finales, los últimos. También debo saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Para quién? ¿A quién está dirigida la carta? Esa carta está dirigida al creyente. Esa carta está dirigida para nosotros en este día. Entonces debemos estar alerta. ¿Alerta por qué? Porque vendrán tiempos peligrosos. Dice el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres, plural, ¿sí? No será uno, serán varios, muchos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Terrible. Solamente con la primera parte, cuando dice amadores de sí mismos. Una persona que es amadora de sí mismo es una persona que no tiene para nada en cuenta la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, cuando estaba mi Señor Jesús en la tierra, haciendo su ministerio aquí en la tierra, a él le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Dijo, y el segundo mandamiento es similar. Amarás a tu prójimo como a sí mismo. Entonces, cuando me dice que habrá hombres amadores de sí mismos, entonces son personas que van a querer todo lo que hagan, enfocarlo al egoísmo, enfocarlo a ellos mismos. Están amándose a sí mismos. Cuando hacen algo, lo hacen pensando en sí. La palabra del Señor me dice que no mire por mí, sino que mire por mi hermano. Que cuando haga algo, piense primero si lo que estoy haciendo afecta a mi hermano. Dice la escritura, si comer carne es ocasión de que tu hermano caiga, tu hermano débil en la fe, entonces yo no debo comer carne. Es así de sencillo. El Señor me pone a mí para amar a los demás. Incluso mi Señor Jesús dice en su palabra, yo no vine a ser servido, vine a servir. O sea que está poniendo a los demás antes que a Él. Dice mi Señor Jesús, yo me santifico a mí mismo por ellos, por ustedes, por nosotros se santificó. Siempre pensando en nosotros. Pero dice que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. La segunda palabra que menciona allí del peligro es que van a ser ávaros. Una persona ávara es aquella que su mente está fija en el signo pesos, que está pensando solamente en el dinero, que lo que haga siempre lo va a hacer pensando en productividad para sí mismo, porque es amador de sí mismo. La avaricia, cuando se tiene, se quiere más, y luego se tiene más y se quiere más y nunca se sacia. Esta persona avara tendrá sus ojos fijos en las riquezas materiales. Tendrán sus ojos fijos en lo que se puede tocar, en lo tangible. Y dice la palabra del Señor que nuestros tesoros deben estar arriba en los cielos. Donde el ladrón no roba, donde no llega el ladrón a hurtar, donde no hay polilla que corrompa, no hay orín que dañe. Allá arriba los tesoros van a estar fijos. Allá arriba los tesoros van a permanecer.
Esa es la manera como deberíamos de estar nosotros hoy día. No pensando en las cosas materiales. Porque esto que está aquí, lo que ves hoy, mañana no será. Escrito está, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios, de mi Señor, permanece para siempre. Aleluya, amén. Aún mi Señor Jesús está con los discípulos, camina con los discípulos, y uno de ellos llama su atención al Señor y le dice, mira qué edificios tan hermosos, qué hermosa construcción. Mi Señor Jesús le dice, de cierto te digo, no quedará piedra sobre piedra. Ahora, si mi visión, si mi anhelo, si mi deseo, si mi tesoro está en las riquezas materiales, cuando esta tierra sea purificada por fuego, ¿dónde quedarán mis tesoros? ¿Dónde quedará mi riqueza? Aún, dice la palabra de mi Señor, donde esté en presente, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuándo? En el día postrero. Donde esté hoy tu tesoro, ahí estará tu corazón. Está diciéndote mi Señor Jesús, tú mismo decides dónde vas a pasar la eternidad. Tú mismo decides si tu tesoro está aquí en la tierra. Entonces sabe tú que en el día postrero vas a estar aquí y esto será destruido. Pero si tu tesoro lo haces, lo fijas, lo anclas en el cielo, entonces cuando allí estará, en el día postrero, allí estará tu corazón. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice también que esos hombres, aparte de ser amadores de sí mismos y ávaros, serán vanagloriosos. Vanagloriosos, ¿sí? O sea que llaman a sí mismos la gloria. Cada que hacen algo, enfocan en sí mismos. Es que fui yo, es que mírenme a mí. ¿Ves? No es así como lo enseñó nuestro Señor Jesús. Aún mi Señor Jesús, siendo Dios hecho carne, siendo el verbo hecho carne, Él siempre decía, las obras que yo hago no las hago por mí. Es lo que yo he visto hacer al Padre, eso es lo que hago. Siempre lo enfocaba de esa manera. ¿Para qué? Para que la gloria siempre sea para Dios. Pero el vanaglorioso deja al Señor a un lado y se presenta a sí mismo. A veces llegan las campañas y para las campañas se pone un nombre grandísimo de una iglesia, de una denominación, el nombre de lo que quiera, o si no, peor aún, se pone el nombre del predicador inmenso, grandote, y de pronto pequeñito ahí en un rinconcito, Jesucristo es el camino, o Jesucristo es el Señor. O sea, realmente la gloria, ¿a quién se la damos? ¿Dónde está fijado nuestra vista? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Dónde está lo que yo quiero transmitir? Depende de lo que yo quiera transmitir, eso mismo transmito. Depende, peor aún, depende de lo que yo quiera recibir, eso mismo recibo. ¿Por qué? Porque tenemos libertad. Para la gloria de Dios estamos en un país libre. Aún tenemos libertad de religión, tenemos libertad de expresión. Dice la palabra del Señor que Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que tú decides. Tienes que tener cuidado, dice la Escritura. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero dice la Escritura que la persona que es prudente ve el peligro y se aparta. Pero el simple ve el peligro y sigue allí. Que Dios nos ayude a estar atentos, alertas. Continúa diciendo que son soberbios, ¿sí? Tremendo. Blasfemos. ¿Por qué blasfemos? Porque van a decir o a hacer o a poner palabras que Dios no ha dicho en su boca. Van a poner sus pensamientos como doctrina. Van a poner sus palabras, sus ideas, sus doctrinas. Van a ponerlas como si fueran palabra de Dios. Aún mi Señor plasma en su escritura y dice, este corazón, estos hombres de labios me honran,
pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Hermano, ¿qué hacemos en ese caso? Lo que te he dicho, te lo repito hoy. La verdad absoluta está en la palabra de Dios. Filtra por la palabra de Dios lo que se te dice, lo que oyes. Si no pasa este filtro, no sirve. No importa quién lo diga, no sirve. Tiene que pasar por este filtro. Y no puede ser una sola escritura. Porque escrito está, todo asunto conste delante de 2 o 3 testigos. Porque yo puedo tomar una cita, un texto de la palabra del Señor y sacarlo del contexto y hacer que diga lo que yo quiero que diga. En ese entonces no es la palabra de Dios. Es simplemente que estoy sacando del contexto la palabra del Señor. Y lo estoy haciendo para mi propio provecho. Eso sería una blasfemia. Dice que esos hombres serían desobedientes a los padres. Desobedientes. Nosotros tenemos una doctrina que está fundamentada en apóstoles. Claro que sí. Allí comenzó la primera iglesia. Esa iglesia primitiva fue fundada en ese fundamento, en Jesucristo, y basada en lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios transmitía a través de los apóstoles. Ellos son los padres de la iglesia. Nosotros decimos, bueno, ¿y cómo? ¿Cuál sería el ideal de la iglesia hoy día? Regresa al principio. Mi Señor Jesús les dijo, cuando estaban en un momento, estaban reunidos y le preguntaron, maestro, ¿por qué Moisés nos dio autoridad para dar carta de divorcio? ¿Por qué nos mandó a dar carta de divorcio? El Señor Jesús les dijo, más al principio no fue así. Les dijo, no, el que los hizo varón y hembra. Él los hizo para que fueran una sola carne. Entonces nos corresponde mirar al principio. ¿Cuál es el ideal de la iglesia hoy día? Regresa al principio, al libro de los Hechos, donde está la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comenzó allí, no comenzó en Roma, no comenzó en Nicea, comenzó allí en ese momento, en ese lugar, allá en Pentecostés, allí comenzó la iglesia. ¿Y cuál es el ideal de la iglesia? Allí, míralo, ahí está. Donde había la unción fresca del Espíritu Santo, donde Dios visitaba a la iglesia, donde se podían escuchar, donde se podía recibir esa palabra fresca para el día, donde no había solamente pensamientos en lo material, se pensaba en lo material, pero para que hubiese bien común. Se buscaba la vida eterna. Se sabía cuál era el camino. ¿Cuál era el camino? ¿Qué iglesia es el camino? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿hay una iglesia modelo? Claro que sí. Pero hoy día una iglesia hace algo y las demás quieren imitarle. Si una iglesia hace algo diferente, entonces todas las demás tienen que estar a la moda. Pero mi Señor no quiere la moda. Mi Señor quiere que su iglesia sea un lugar santo de adoración, donde se le adore en espíritu y en verdad, donde realmente lo que se transmita sea la palabra de Dios, el alimento espiritual a su debido tiempo. No que se hable solamente lo que la gente quiere oír, que se oiga lo que Dios quiere decirle a su novia, lo que Dios quiere transmitirle a su pueblo. Eso es lo que se requiere. Pero dice la palabra que desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Impío es lo contrario de bueno, lo contrario de pío. Es alguien malo. Dice sin afecto natural. ¿Sin afecto natural? Claro. ¿Qué es lo natural cuando tú ves a alguien pasando necesidad? Que lo ayudes. Pero no. Hoy día dice la escritura que vendrían hombres sin afecto natural, que no muestran amor por su familia, por sus seres queridos, por sus hijos, por sus esposas, por sus esposos. Tremendo. Dice que serían implacables, o sea que no tendrían la misericordia de Dios.
que estarían ahí dispuestos, pendientes a ver dónde está el error, para caer y juzgar y aplastar y matar y pisotear. Pero mi Señor Jesús, dice la palabra del Señor, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios que cuando Dios envió a su Hijo al mundo, no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que creyéramos en Él. Ese era el fin del Señor Jesucristo, estar aquí en la tierra, de que tuviésemos salvación. Gloria a Dios. Dice que serían calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En este momento podrías estarte haciendo ideas de personas que cumplen estos requisitos. Y es terrible, porque cuando uno lo lee, uno enfocaría la vista afuera, ¿sí? A las personas que no tienen Dios, que no tienen iglesia, que no tienen religión. Pero dice que serían amadores de los deleites más que de Dios. O sea que buscarían cualquier placer antes que deleitarse en la palabra de Dios. Entonces dice el verso 5 que tendrán apariencia de piedad. O sea que cuando tú los ves físicamente, se ve tremendo hombre espiritual. Cuando tú le ves, tú dices, oh, qué eminencia. Hay que tenerle respeto porque es un hombre de Dios, porque tendrán apariencia de piedad. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Me está diciendo mi Señor, te está diciendo mi Señor, no juzgues por el empaque en el que viene el regalo. A veces se juzga un libro solo por la portada. Si se viste bien, si tiene buena ropa, elegante, si está bien vestido, entonces es un tremendo hombre de Dios. Pero si llega una persona humilde, ¿sí?, con una camiseta, posiblemente no usa camisas, entonces usa una camiseta y viene de una manera sencilla y quiere transmitir el mensaje de Dios, entonces no se lo recibe porque no tiene puesta una corbata. Ahora, una corbata no es la que predica, no es el traje el que predica. El que habla es el Espíritu Santo a través del vaso que se deja utilizar. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para poder saber qué espíritu es que tiene la persona, no juzgarla por la apariencia con que llega. Discernir el espíritu. Aún dijo el siervo del Señor, permítanme hablar 5 minutos con una persona y le podré decir qué espíritu tiene. Debemos pedirle al Señor discernimiento de espíritu, porque la apariencia nos puede engañar. Se puede fingir un estado de ánimo, se puede fingir una sonrisa, se puede fingir felicidad, pero ¿qué hay dentro de nosotros? Incluso dice la Escritura, se puede fingir la piedad, se puede fingir ser piadoso, se puede fingir amar a los demás. Pero ¿qué hay realmente dentro? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es la esencia que tiene la persona? Que Dios nos ayude, porque dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Que Dios nos permita tener discernimiento y poder reaccionar. Ahora, dice la palabra del Señor. En la carta a Tito, ahí seguidito, la página siguiente, 2 páginas adelante, capítulo 1, verso 10. La primera parte del verso 10 dice, Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Tremendo. No dice poco, dice muchos. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente los de la circuncisión. Verso 11.
a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahí está hablando de que son personas que instruyen, entre comillas. Son personas que dan instrucción, pero dice que enseñan lo que no conviene. ¿Por qué enseñan lo que no conviene? ¿Por qué no se limitan? ¿Por qué no nos limitamos a enseñar la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que transmitir cosas que no convienen? Dice la Escritura, por ganancia deshonesta. Que Dios tenga compasión, que Dios tenga misericordia. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dice mi Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, capítulo 24, verso 11, dice así la palabra del Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Un profeta en el día presente se puede decir que es un predicador, aquel que habla acerca de la segunda venida de mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque está profetizando lo que vendrá. Entonces dice la palabra del Señor, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que Dios nos ayude a estar enfocados en la palabra del Señor. El verso 24, ahí mismo San Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos. Cristo es ungido, ungido por el Espíritu. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¡Oh, tremendo! Entonces, ¿dónde están estos engañadores? ¿Dónde están estos infatuados? ¿Dónde están estos aborrecedores de Dios? ¿Dónde están estos aborrecedores de lo bueno? ¿Dónde están estos amadores más de los deleites que de Dios? Si dice que harán prodigios, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y usted puede pensar en este momento y decir, tremendo, ¿cómo que van a engañar a los escogidos? No, Señor. Dice, si fuere posible. Y para la gloria de Dios, del Dios que vive por siempre, no es posible que se engañe a los escogidos. Aleluya, gloria a Dios. Porque mi Dios te escogió, mi Señor me escogió. Desde antes de la fundación del mundo hizo esa elección por ti y por mí. Y lo hizo para que fueses santo, aleluya, para que no tuvieses mancha, para que te presentes perfecto delante de Él. Así que no va a ser posible que te engañen, gloria a Dios. Si fuera posible, dice, aún si fuera posible, a los escogidos. Pero la gloria para mi Señor, que no es posible. Dice ahí mismo en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, el verso 44, dice así, por tanto, también vosotros, ¿a quién le está hablando? A ti y a mí. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Oh, el Señor tiene obreros prudentes, siervos fieles y prudentes. Aleluya. Que dan el alimento a tiempo. Pero el alimento espiritual, la palabra de Dios. Aleluya. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Aleluya. O sea que sí hay siervos prudentes, siervos fieles. Aleluya. Sí, Señor, sí los hay. Los conozco. Gloria a Dios. Me gozo en aquellos varones que son fieles a la palabra de Dios. Me gozo en aquellos reales y genuinos pastores. Aleluya. Aquellos que podrían dar su vida por las ovejas.
Sí hay pastores genuinos. Aleluya, gloria a Dios. Y si tú tienes uno genuino, dale gloria, dale alabanza a Dios por ello. Y hónrale, respétale, ora por él. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh Señor, hay un juicio. Claro que sí. Hay un juicio tremendo. Y mi Señor está irritado. Nosotros vemos lo que está ocurriendo y decimos: oh, Dios está irritado con el mundo, ¿sí? Con las abominaciones que hace el mundo. Y eso es correcto, eso es amén. Sí, hay maldad, sí, sí. Pero mi Señor me decía: estoy fastidiado con lo que me brindan como culto. Estoy harto de que mi casa, que es llamada casa de oración, haya sido convertida una vez más en cueva de ladrones. Cuando estuvo aquí mi Señor Jesús y llega al templo, él no se aguanta, él coge y voltea, dice la escritura, volca las mesas de los cambistas. Y se hace una cuerda, coge una cuerda y la trenza, un azote de cuerdas, y empieza a golpear. Y los saca, los echa de su casa. Les dice: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la has convertido en cueva de ladrones. El Señor, mi Dios, permitió esto, lo que está ocurriendo. Que se cerraran aún las iglesias. Oh, Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, dice la palabra del Señor. Capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo. Porque son muchos, ¿sí? Y hacen milagros. Pero mi Señor dice: apártense de mí. Les va a decir: apártense. No los conocí, hacedores de iniquidad. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, dice la palabra del Señor, versículo 11. Ezequiel capítulo 7, verso 11 dice: la violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Pregunto, ¿es juicio? Claro que es juicio. Dice la palabra del Señor ahí mismo en el profeta Ezequiel capítulo 8, verso 5 en adelante. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Terrible.
Le está permitiendo el Señor a Ezequiel ver lo que había ahí al lado del altar, en la puerta del altar. Y había una imagen dice, la imagen del celo. Era una imagen que había levantado. Y lo triste, en el altar, ¿quién levanta las imágenes? Señor Jesucristo, ten misericordia. Levantado una imagen para atraer, para provocar a celos a Dios. La escritura dice, tú no puedes amar a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Mamón es el rey de las riquezas, el rey del dinero, el Dios del dinero, ese es Mamón. Tú no puedes amar a Dios y a las riquezas. Dice que se hicieron, que junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Oh Señor, ¿para qué se hacía eso? Tenía un propósito. Cada vez que se hacen cultos blasfemos, cultos que no son según la palabra del Señor, alejan la presencia de Dios. Y te lo he dicho allá en la iglesia, ¿sí? Allá en el templo, y te lo voy a repetir ahora. Si ves que la unción del Espíritu Santo, si ves que la gloria de Dios no está presente, no te quedes mirando estos videos, no te quedes siguiendo estas prédicas. Si no ves al Espíritu Santo, si no sientes la presencia del Espíritu Santo, entonces aléjate, no sirve. Aléjate, porque no es sano. Huye por tu vida, huye a la presencia del Señor. Y usted dirá, hermano, entonces ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a otra iglesia? No, no vayas a otra iglesia. Ve corriendo a los pies de Jesucristo. No es cambiar de iglesia, es llegar a los pies de Jesucristo. Debes llegar a los pies de Jesucristo. Hazlo de esa manera. Busca del Señor. Dice Ezequiel, continúa diciendo, ¿no ven lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Terrible. O sea, es lo que ocurre en las iglesias. Mi Señor está aún triste, dolido, aún le produce náuseas. Y lo más triste todavía, ya hacen campañas para que la epidemia se vaya y todo continúe igual. Te pregunto en esta hora, ¿crees que Dios quiere que todo continúe igual a como estaba antes? Déjame responderte, no, mi Señor no quiere que continúe la cosa así. Mi Señor quiere que la cosa cambie. Mi Señor quiere una iglesia real, una iglesia genuina, una iglesia en santidad. No una iglesia mediocre. No una iglesia que se conforme con que le digan que todo está bien. Una iglesia que busque más de la presencia de Dios. Dios anhela una iglesia sedienta, sedienta de la palabra de Dios. Una iglesia hambrienta por Él, que lo busque a Él. Una iglesia que sepa que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que está anhelando mi Señor. Pero hay abominaciones mayores que han ocurrido. Y mi Señor, dice la palabra de Dios, que sus ojos se inclinan, están en todos lados. Miran hacia la tierra y ven lo que hacen los malos y los buenos. No estamos aquí para juzgar a nadie. No estamos aquí para hablar mal de nadie. Estamos aquí para hablar del Señor Jesucristo. Estamos aquí para hablar de su palabra. Y su palabra no me dice que todo está bien. Su palabra me dice que las cosas deben cambiar. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos en este momento, Señor,
agradecidos contigo, agradecidos por hablarnos, oh Dios, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Padre de la gloria, realmente queremos hacer tu voluntad, oh Dios. No queremos hacer lo que nos viene, Señor, según nuestro antojo hacer. Queremos hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Que como está escrito en tu palabra, Señor, que por amor a tu nombre nos guíes a tierra de rectitud. Dios de la gloria, en este momento, la tierra, Señor, está saturada de maldad, de corrupción, de violencia. Pero aquí, en esta tierra, Señor, hay un remanente, oh Dios. Hay una porción de tu novia que clama por ti, Señor, que te anhela ardientemente, oh Dios. Hay una porción de tu novia, Señor, que anhela tu venida, Señor, que está deseando que tú regreses nuevamente a nosotros, oh Dios, que nos tomes, por favor, que nos lleves a ti. Dios de la gloria, amamos, Señor, tu palabra. Ven, Señor Jesús, por favor, ven. Gracias, mi Señor Jesucristo. Oro por mis hermanos, oro por los que están escuchando, Señor, por los que verán esta grabación. Dios eterno, arregla, Señor, todo lo necesario en nuestras vidas, por favor. Cámbianos, transfórmanos. Queremos servirte, queremos ser siervos prudentes, siervos fieles para ti. En el nombre de Jesucristo, bendecimos tu nombre. Amén. Que mi Señor Jesucristo sea con ustedes y hasta una próxima oportunidad, amados hermanos.